El océano no es agua. Es una tumba inmensa que guarda secretos que la humanidad no está lista para procesar. A menudo miramos hacia las estrellas buscando vida extraterrestre, ignorando que, a miles de metros bajo la superficie, en un reino de presión absoluta y oscuridad eterna, habitan entidades que desafían todas las leyes de la biología conocida. El 95% de nuestros océanos permanece inexplorado, un vacío cartográfico que esconde pesadillas biológicas. En los últimos años, gracias a expediciones financiadas por organizaciones como la NOAA, el MBARI y exploradores solitarios como Víctor Vescovo, hemos comenzado a vislumbrar lo que realmente acecha en el abismo. No son solo peces, son reliquias de un mundo antiguo, o quizás intrusos de otra dimensión que han encontrado en las fosas abisales el refugio perfecto. Comenzamos este descenso al horror con una entidad que parece extraída de una pintura de Salvador Dalí o de una cinta de ciencia ficción de los años 50. En noviembre de 2021, una expedición de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, operando en la fosa de las Marianas, capturó imágenes que dejaron en silencio a la comunidad científica internacional. A más de 6.000 metros de profundidad, las cámaras del ROV Deep Discoverer iluminaron una silueta que no debería existir. Se trata del calamar de aleta grande, conocido científicamente como Magna Pinna, pero el nombre no le hace justicia a la perturbadora realidad de su anatomía. Imaginen un cuerpo central pequeño, del cual emergen tentáculos que se extienden por más de 8 metros de largo. Estos apéndices no cuelgan como los de un calamar común, se doblan en ángulos rectos, como codos humanos, dándole un aspecto antropomórfico y fantasmal. Los científicos del buque de investigación Okeanos Explorer observaban las pantallas con una mezcla de fascinación y pavor. El Magna Pinna flotaba inmóvil, sus tentáculos extendidos como hilos de una marioneta cósmica, esperando ser accionada por una mano invisible. No hay registros de cómo se alimenta, cómo se reproduce o cuántos de ellos patrullan las profundidades. Algunos teóricos de la conspiración sugieren que su estructura no es puramente orgánica, sino que presenta una conductividad eléctrica que no encaja con la fauna terrestre. ¿Es posible que estemos ante un centinela biológico? Los avistamientos de esta criatura han aumentado en el Golfo de México y cerca de las costas de Australia en los últimos 3 años, sugiriendo que algo está obligando a estos titanes del abismo a ascender a zonas donde antes eran invisibles. Pero lo más inquietante no es su forma, sino su comportamiento. A diferencia de otros animales que huyen de las luces intensas de los sumergibles, el Magna Pinna parece observar. Sus ojos, oscuros y profundos, parecen procesar la presencia humana no con miedo, sino con una inteligencia fría y antigua. Mientras el robe se alejaba, la criatura permaneció allí, suspendida en la negrura, un recordatorio de que somos simples turistas en un planeta que pertenece a seres mucho más antiguos que nuestra especie. Y esto es solo el comienzo, porque lo que encontramos en el lecho marino de Alaska en 2023 desafía incluso la comprensión de la genética moderna. En septiembre de 2023, la misión Seascape Alaska 5 de la NOAA se encontraba cartografiando el Golfo de Alaska, una región conocida por sus corrientes traicioneras y sus cordilleras submarinas inexploradas. A unos 3.300 metros de profundidad, el brazo robótico del sumergible se topó con algo que los biólogos marinos describieron inicialmente como una anomalía geológica. Sin embargo, al acercar las cámaras de alta definición, la verdad resultó ser mucho más extraña. Adherido a una roca de suave pendiente, brillaba un objeto dorado, una semiesfera perfecta de unos 10 centímetros de diámetro, con un agujero en uno de sus costados. Los medios de comunicación lo bautizaron rápidamente como el huevo de oro del abismo. El equipo de científicos, liderado por el Dr. Sam Purkis, no pudo ocultar su desconcierto en la transmisión en vivo. Al tacto del brazo robótico, el objeto no era pétreo, sino que tenía una textura similar a la piel o al tejido muscular.
¿Qué clase de criatura podría depositar un embrión envuelto en una coraza de oro metálico en las profundidades donde la presión es capaz de aplastar un submarino de acero? Las teorías comenzaron a inundar los foros de biología y ufología por igual. Algunos expertos sugirieron que podría ser el resto de una esponja marina desconocida, pero el orificio en la superficie indicaba que algo había salido de allí. Algo que ahora nadaba libre en las aguas gélidas del Pacífico Norte. Lo más perturbador fue el análisis preliminar de ADN realizado tras recuperar la muestra. Los resultados fueron inconclusos, mostrando secuencias genéticas que no coinciden con ninguna base de datos de la fauna oceánica conocida. Es como si el huevo de oro fuera una pieza de tecnología biológica diseñada para proteger a un organismo de las condiciones más extremas de la Tierra, o quizás para incubar algo que no pertenece a este ecosistema. Mientras el misterio del objeto dorado sigue bajo llave en los laboratorios de alta seguridad de la NOAA en Maryland, otro descubrimiento realizado en 2022 nos obliga a mirar hacia las costas de la Antártida. Allí, donde el hielo se encuentra con el abismo, fue localizada la medusa fantasma gigante, la Stygiomedusa gigantea. Aunque se conoce su existencia desde hace décadas, los encuentros eran tan raros que se consideraba un mito de los balleneros. Pero en los últimos años, los avistamientos se han multiplicado de forma alarmante. Con una campana que puede medir más de 1 metro de ancho y tentáculos en forma de sábanas que se extienden por 10 metros, esta criatura no posee aguijones. En su lugar, utiliza sus extremidades membranosas para envolver a sus presas en un abrazo mortal, asfixiándolas en la oscuridad total. Los investigadores que lograron filmarla en el mar de Weddell describen su movimiento como el de un espectro que fluye a través del agua, una entidad que parece ignorar las leyes de la hidrodinámica. Pero, ¿por qué están apareciendo ahora con tanta frecuencia? Algunos oceanógrafos temen que el calentamiento de las capas superiores del océano esté alterando las corrientes abisales, despertando a leviatanes que han permanecido ocultos durante milenios. Y si estas criaturas están emergiendo, debemos preguntarnos qué otras cosas, mucho más grandes y peligrosas, están por seguir sus pasos hacia la superficie. La siguiente criatura de nuestra lista no solo es un prodigio de la evolución, es una prueba viviente de que la naturaleza puede crear mecanismos de vigilancia que superan a cualquier satélite humano. En las profundidades del Cañón de Monterey, frente a las costas de California, el Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey, el MBARI, ha documentado uno de los seres más bizarros y fascinantes del planeta, el Macropinna microstoma, mejor conocido como el pez de cabeza transparente. Aunque fue descubierto originalmente en 1939, no fue hasta diciembre de 2021 que se logró capturar un video en alta definición de este espécimen en su hábitat natural, a unos 800 metros de profundidad. Lo que hace que este pez sea una pesadilla evolutiva es su cráneo. A diferencia de cualquier otro vertebrado conocido, la parte superior de su cabeza es una cúpula transparente llena de líquido, similar a la cabina de un avión de combate de última generación. Dentro de esta cúpula, se pueden observar 2 esferas verdes brillantes. Lo que a primera vista parecen sus ojos, los 2 orificios frontales, son en realidad órganos olfativos similares a las fosas nasales humanas. Sus verdaderos ojos son esas esferas verdes internas, las cuales tienen la capacidad de rotar dentro del cráneo. Esto le permite mirar directamente hacia arriba a través de su propia cabeza para detectar las siluetas de sus presas contra la tenue luz que se filtra desde la superficie, o rotar hacia adelante para ver lo que tiene frente a él mientras se alimenta. Es un sistema de radar biológico perfecto. Pero aquí es donde entra el misterio que apasiona a los teóricos de lo prohibido. La estructura de su cúpula transparente es de una resistencia asombrosa y posee propiedades de refracción de luz que la ciencia aún no logra replicar. Se especula que esta criatura ha adaptado su visión no solo para ver animales, sino para detectar campos electromagnéticos. En un entorno de oscuridad total, el Macropinna microstoma
Actúa como un vigilante silencioso, un procesador de datos visuales que ve lo que para nosotros es invisible. Sin embargo, el océano no solo guarda maravillas tecnológicas naturales, también es el hogar de aberraciones que parecen desafiar la lógica de la supervivencia. En 2020, durante una expedición al Gran Cañón australiano, investigadores del buque Falkor tropezaron con una estructura que inicialmente confundieron con una red de pesca abandonada o un cable submarino. Al acercarse, se dieron cuenta de que estaban ante un sifonóforo gigante del género Apolemia. Lo que vieron fue un organismo colonial que medía más de 45 metros de largo, dispuesto en una espiral masiva que flotaba en la columna de agua. Es, técnicamente, el animal más largo jamás registrado, superando con creces a la ballena azul. Pero lo más aterrador es su naturaleza. No es un solo individuo, sino una colonia de miles de zooides especializados que actúan como un solo ser. Algunos se encargan de la propulsión, otros de la reproducción y otros son tentáculos urticantes que forman una pared de muerte de casi 50 metros. Es una mente colmena flotante, un cordón umbilical de puro instinto depredador que patrulla el vacío. ¿Cómo se comunican estos miles de individuos para coordinar un movimiento tan perfecto en una estructura tan vasta? La respuesta sigue oculta en el abismo, pero algunos investigadores sugieren que utilizan señales bioeléctricas de alta frecuencia, una forma de comunicación que apenas estamos empezando a descifrar. Si un organismo de 50 metros puede coordinarse de esa manera, ¿qué pasaría si existiera una red global de estas criaturas bajo el lecho marino? La idea de una inteligencia oceánica colectiva deja de ser ciencia ficción cuando te enfrentas a la realidad de la apolemia. Pero nada de esto nos prepara para el encuentro con el tiburón de arena del infierno, una especie cuya reciente aparición ha dejado a los expertos en tiburones en un estado de shock absoluto. El horror tiene muchas formas, pero ninguna es tan primitiva y visceral como la que emergió de las costas de Japón en el verano de 2024. Los pescadores de la bahía de Suruga, acostumbrados a las rarezas del Pacífico, no estaban preparados para lo que quedó atrapado en sus redes, a una profundidad de 1.200 metros. Lo llamaron el tiburón anguila del infierno, científicamente conocido como Chlamydoselachus anguineus, pero con una mutación que los expertos de la Universidad de Tokai aún no logran explicar. Este no era un espécimen común. Medía casi 4 metros de largo, y su cuerpo, de un color gris cenizo, parecía el de una serpiente prehistórica que hubiera sobrevivido a 5 extinciones masivas. Lo más perturbador de esta criatura no es su forma, sino su boca. Posee más de 300 dientes en forma de aguja, dispuestos en 25 filas, diseñados no para masticar, sino para enganchar la carne y no soltarla jamás. En registro de lo prohibido, hemos investigado informes filtrados que sugieren que este espécimen en particular mostraba signos de una dieta inusual. Al realizar la necropsia en un laboratorio privado de Shizuoka, los patólogos encontraron restos de materiales sintéticos que no deberían estar en el fondo del mar, junto con fragmentos óseos que no correspondían a ninguna especie de pez local. El tiburón anguila es un fósil viviente, un error en la línea del tiempo que ha permanecido casi inalterado durante 80 millones de años. Pero el ejemplar de 2024 presentaba algo más. Una serie de cicatrices quirúrgicas o marcas de identificación que no corresponden a ningún programa de marcado de la NOAA o de organizaciones académicas. ¿Es posible que estas criaturas estén siendo criadas o modificadas en instalaciones submarinas secretas? La teoría de los laboratorios de presión extrema ha cobrado fuerza en la red profunda. Se dice que ciertas corporaciones de defensa están utilizando al tiburón anguila como una plataforma biológica para sensores de escucha submarina, aprovechando su capacidad para resistir presiones demoledoras. Los testigos que vieron al animal antes de que fuera confiscado por agentes del gobierno japonés afirman que sus ojos, de un blanco lechoso y sin pupila, parecían emitir una leve luminiscencia rojiza bajo el espectro infrarrojo. No era un animal buscando comida, era un autómata biológico patrullando una zona restringida.
Mientras el público se distrae con la superficie, en las sombras de las fosas tectónicas, la vida está siendo rediseñada. Y si creen que un tiburón prehistórico es aterrador, esperen a conocer lo que la expedición Five Deeps encontró en la fosa de Java, una entidad que ni siquiera los biólogos más experimentados se atreven a clasificar como animal. Bajamos aún más, hacia la zona Hadal, donde la luz es un concepto inexistente y la presión es equivalente a tener un elefante parado sobre cada pulgada cuadrada de tu cuerpo. En 2022, el explorador y exoficial de la Marina, Víctor Vescovo, a bordo del sumergible Limiting Factor, captó algo en la fosa de Java que ha sido borrado de los informes oficiales, pero que ha circulado de forma clandestina entre los analistas de imágenes de satélite. Se trata del pez pelícano de sombra, una variante del Euripharynx pelecanoides que supera en tamaño a cualquier registro previo. Tradicionalmente, este pez alcanza el metro de longitud, pero el espécimen avistado por Vescovo se estima que medía más de 6 metros. Su cuerpo es una delgada cinta negra que termina en una mandíbula desproporcionada, capaz de expandirse para tragar presas mucho más grandes que él. Lo que hace que este encuentro sea material de pesadilla es el comportamiento registrado por las cámaras externas del sumergible. El pez pelícano no estaba cazando, estaba imitando. Al pasar cerca de las luces del Limiting Factor, la criatura expandió su garganta no para comer, sino para replicar la forma del propio sumergible, una técnica de mimetismo morfológico que se consideraba imposible en seres de este nivel de complejidad biológica. Los analistas sugieren que estas criaturas podrían poseer una forma de inteligencia táctica basada en la vibración del agua. El Dr. Alan Jamieson, uno de los científicos más respetados en biología de aguas profundas, mencionó en un podcast borrado a las pocas horas que hay cosas allá abajo que no solo sobreviven sino que aprenden de nosotros. El morbo en torno a esta criatura se intensifica con los rumores de la frecuencia de la muerte. Se dice que el pez pelícano gigante emite una frecuencia subsónica que afecta el sistema nervioso de los buzos en campanas de presión, provocando alucinaciones visuales y paros cardíacos inexplicables. En 2023, un equipo de mantenimiento de cables submarinos de fibra óptica en el Océano Índico reportó que varios de sus cables habían sido seccionados de forma limpia, no por el desgaste, sino por una fuerza de succión masiva. En los restos de los cables se encontró una mucosidad negra con altas concentraciones de mercurio y elementos químicos desconocidos. ¿Estamos ante un guardián natural del abismo o ante una consecuencia biológica de nuestros propios desechos tóxicos que ha mutado en algo sediento de venganza? La respuesta podría estar en la Antártida, donde algo ha comenzado a devorar el hierro de los barcos hundidos desde adentro hacia afuera. El morbo en torno a esta criatura se intensifica con los rumores de la frecuencia de la muerte. Se dice que el pez pelícano gigante emite una frecuencia subsónica que afecta el sistema nervioso de los buzos en campanas de presión, provocando alucinaciones visuales y paros cardíacos inexplicables. En 2023, un equipo de mantenimiento de cables submarinos de fibra óptica en el Océano Índico reportó que varios de sus cables habían sido seccionados de forma limpia, no por el desgaste, sino por una fuerza de succión masiva. En los restos de los cables se encontró una mucosidad negra con altas concentraciones de mercurio y elementos químicos desconocidos. ¿Estamos ante un guardián natural del abismo o ante una consecuencia biológica de nuestros propios desechos tóxicos que ha mutado en algo sediento de venganza? La respuesta podría estar en la Antártida, donde algo ha comenzado a devorar el hierro de los barcos hundidos desde adentro hacia afuera. En las gélidas aguas del mar de Weddell, cerca de la Antártida, el proyecto Endurance 22 buscaba los restos del famoso barco de Ernest Shackleton. Pero lo que encontraron los drones submarinos a 3.000 metros de profundidad no fue solo madera centenaria, sino una infestación de lo que hoy se conoce como el gusano zombie de las sombras, u Osedax tenebris.
Tradicionalmente, los gusanos o sedags se alimentan de los huesos de ballenas muertas, utilizando una raíz ácida para perforar el calcio. Sin embargo, esta nueva especie, documentada por primera vez en 2025, ha evolucionado para algo mucho más siniestro. Estos gusanos no solo consumen hueso, sino que han desarrollado la capacidad de degradar metales pesados y aleaciones industriales. Imaginen miles de filamentos rojos, similares a plumas ensangrentadas, cubriendo el casco de un submarino o de un barco naufragado, palpitando al unísono como un corazón externo. Los científicos de la British Antarctic Survey quedaron horrorizados al descubrir que el Osedax tenebris no solo se alimenta, sino que emite una bioluminiscencia pulsante que parece seguir un patrón inteligente. Algunos teóricos sugieren que estos gusanos actúan como una red neuronal colectiva, una Internet biológica que conecta los restos del mundo humano con el fondo del océano. El morbo aumenta cuando consideramos los informes de desapariciones de pequeños sumergibles de exploración en la zona. Las señales de radio simplemente se cortan, y lo único que queda es un rastro de esta mucosidad ácida flotando en la superficie. ¿Es posible que estos organismos estén siendo dirigidos? En los círculos de ufología submarina, USO, se cree que estas criaturas son el sistema de reciclaje de bases alienígenas sumergidas, diseñadas para borrar cualquier rastro de tecnología humana que caiga en sus dominios. Lo más aterrador ocurrió en marzo de 2025, cuando un fragmento de este gusano fue llevado a bordo de un buque de investigación. En menos de 6 horas, el organismo comenzó a atacar los sistemas eléctricos del laboratorio, extendiendo sus raíces hacia los cables de cobre como si buscara una fuente de energía. El personal tuvo que incinerar la muestra y evacuar el área. Estamos hablando de una forma de vida que no solo consume materia muerta, sino que busca activamente integrarse con nuestra tecnología. Y mientras estos gusanos devoran el pasado, en las fosas del Pacífico ha despertado el vampiro del abismo real, un ser que ha inspirado leyendas de terror durante siglos y que finalmente ha sido filmado en un acto que desafía toda moral natural. El hambre en el abismo no conoce la moral ni los límites de la biología terrestre. En enero de 2025, un equipo de recuperación de restos arqueológicos que trabajaba cerca de las Islas Caimán reportó el hallazgo de una variante del Chiasmodon niger, conocido popularmente como el gran engullidor. Pero este espécimen, recuperado a 2.500 metros, presentaba una anomalía que ha sido clasificada como secreto de Estado por las autoridades marítimas locales. Este pez, capaz de tragar presas que duplican su tamaño gracias a un estómago elástico que cuelga como un saco transparente, fue encontrado con un contenido gástrico que desafía toda explicación lógica. Al abrir su abdomen, los investigadores no encontraron restos de peces abisales, sino tejido humano en perfecto estado de conservación, preservado por las gélidas temperaturas y la química interna del animal. ¿Cómo es posible que un pez de las profundidades tenga acceso a restos humanos recientes en una zona donde no se han reportado naufragios? En Registro de lo Prohibido, hemos rastreado registros de vuelos privados desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas que coinciden con las coordenadas del hallazgo. Pero el morbo no termina ahí. Los análisis forenses sugieren que el tejido no fue ingerido de un cadáver a la deriva, sino que el animal parece haber cultivado de alguna manera una simbiosis con la materia orgánica. El gran engullidor del 2025 no solo come, asimila. Su piel, antes negra y escamosa, mostraba parches de una textura similar a la dermis humana, con terminaciones nerviosas que reaccionaban a los estímulos externos, incluso después de la muerte del pez. Este fenómeno de transferencia genética horizontal ha encendido las alarmas en los laboratorios de biotecnología. ¿Estamos ante una especie que está evolucionando para mimetizarse con nosotros a partir de nuestros propios restos? Los rumores de cementerios submarinos de élite, donde las familias más poderosas del mundo depositan a sus muertos en cápsulas de presión, cobran un sentido aterrador.
Si estas criaturas están rompiendo esas cápsulas para alimentarse, están absorbiendo más que solo nutrientes. Están absorbiendo nuestra huella biológica. Y mientras este depredador asimila nuestra carne, en el mar de Japón ha aparecido algo que parece diseñado específicamente para atraer a los curiosos hacia una muerte segura en la oscuridad. El fenómeno del mimetismo ha alcanzado un nivel de perversión biológica que roza lo sobrenatural. En julio de 2024, cámaras de vigilancia de una plataforma petrolífera en el mar de Japón captaron lo que los trabajadores llamaron la luz del pescador muerto. Se trata de una nueva especie de rape abisal, un Melanocetus, pero con una modificación en su apéndice bioluminiscente, que es simplemente espeluznante. En lugar de la esfera de luz tradicional que usan para atraer presas, este ejemplar, localizado a una profundidad récord, emitía una luz intermitente que replicaba con una exactitud del 100% la frecuencia de una baliza de emergencia humana. El código SOS internacional. ¿Cómo sabe un pez de la zona batipelágica qué es una señal de auxilio humana? Aquí es donde entran las teorías de la inteligencia ancestral del océano. Se especula que el campo electromagnético global de nuestras telecomunicaciones está siendo leído por estas criaturas como un nuevo lenguaje de caza. No es evolución natural, es una adaptación depredadora al entorno tecnológico. El rap del SOS es el asesino perfecto, una criatura que utiliza nuestra empatía y nuestros protocolos de rescate como carnada. Y lo más inquietante es que no es un caso aislado. Informes similares están llegando desde el Ártico, donde se dice que algo bajo el hielo está aprendiendo a replicar las voces de los balleneros a través de las frecuencias de radio. Pero nada de esto se compara con la entidad del sudario, un ser que no debería tener huesos, pero que ha sido encontrado vistiendo los restos de sus víctimas como una armadura biológica. En las profundidades de la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de la Tierra, la expedición Challenger Deep de 2024 documentó la existencia de lo que ahora se denomina el cangrejo del exilio, o Macrocheira infernalis. Es una variante del cangrejo araña japonés, pero con una envergadura de patas que supera los 5 metros. Sin embargo, lo que ha causado un revuelo de horror en la comunidad científica no es su tamaño, sino lo que lleva sobre su caparazón. A diferencia de los cangrejos decoradores que usan algas para camuflarse, este monstruo del abismo ha sido captado utilizando cráneos y huesos de grandes cetáceos, y en un caso documentado por un ROV privado de una empresa minera, los restos de un traje de buceo de los años 70. El morbo de este descubrimiento radica en el comportamiento del animal. No solo se coloca los restos encima, parece fusionarlos con su propia estructura ósea mediante una secreción de calcio líquido. Es un arquitecto de la muerte. Algunos teóricos sugieren que estos cangrejos son los limpiadores de la élite, encargados de destruir cualquier evidencia de experimentos fallidos que el gobierno de los Estados Unidos haya arrojado a la fosa bajo el programa secreto Abyssal Shield en los años 80. La presencia de restos humanos integrados en la anatomía de estos crustáceos sugiere que la fosa no es solo un lugar geográfico, sino un vertedero de secretos que han cobrado vida propia. Lo más aterrador es la velocidad a la que estas criaturas se están reproduciendo. Se estima que miles de estos cangrejos gigantes están migrando ahora hacia las plataformas continentales, acercándose cada vez más a las zonas de pesca comercial. En Registro de lo Prohibido, hemos tenido acceso a un audio captado por un hidrófono en el Pacífico, donde se escucha el sonido de miles de caparazones chocando entre sí, un sonido metálico y seco que recuerda a una marcha militar bajo el agua. ¿Están simplemente buscando comida o son la avanzada de algo mucho más grande que está por despertar en el lecho marino? La última criatura de nuestra lista no es un animal, es una advertencia de que el océano finalmente ha decidido que la humanidad es un virus que debe ser erradicado. Prepárense para conocer al heraldo de la extinción. Llegamos finalmente al epicentro de la pesadilla.
al descubrimiento que las potencias mundiales han intentado sepultar bajo toneladas de desinformación y protocolos de seguridad nacional. En diciembre de 2025, un sensor sísmico de la Red Internacional de Vigilancia del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares detectó una señal acústica de baja frecuencia emanando del punto Nemo, el lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme. No era un terremoto, ni el movimiento de los hielos. Era un latido, una expedición conjunta, operando bajo el nombre clave Operación Silencio Azul y financiada por una coalición entre la DARPA y la Roscosmos, envió un sumergible de titanio no tripulado a las coordenadas exactas. Lo que las cámaras de ultra baja luz transmitieron antes de ser destruidas por un pulso electromagnético fue el Heraldo de la Extinción, una entidad biológica que los criptozoólogos han comenzado a llamar Leviatán Aethelredus. Esta criatura no es un pez, ni un mamífero, ni un invertebrado conocido. Se trata de una masa colosal de tejido bioluminiscente que mide, según las estimaciones del sonar, más de 800 metros de longitud. Su estructura es translúcida, dejando ver en su interior lo que parecen ser miles de esferas metálicas perfectas que orbitan dentro de su propio sistema circulatorio. Los analistas de inteligencia sugieren que estas esferas son sondas de recolección de datos que el animal libera y recupera. El morbo alcanza niveles insoportables cuando se analiza la frecuencia que emite. Es una réplica exacta de la señal WOW, captada en el espacio en 1977, pero invertida. El Heraldo no está escuchando. Está respondiendo a algo que está fuera de nuestra atmósfera. Hemos tenido acceso a un informe filtrado de la CIA que clasifica a esta entidad como un organismo de invasión pasiva. Se cree que el Heraldo ha estado durmiendo en el sedimento del punto Nemo durante millones de años, alimentándose de la energía geotérmica de las chimeneas volcánicas, esperando a que la actividad electromagnética de la superficie humana alcanzara un nivel crítico para despertar. Su piel absorbe el sonar, haciéndolo invisible para los radares convencionales, y su presencia altera el comportamiento migratorio de todas las especies marinas en un radio de 1000 kilómetros. Los tiburones huyen, las ballenas se suicidan en las playas y los calamares gigantes emergen a la superficie en un estado de pánico frenético. El Heraldo es el depredador de la realidad misma, un ser que consume la información y la energía de nuestro mundo para transmitirla a un receptor desconocido en el vacío estelar. Si esta criatura decide ascender, no habrá flota naval ni tecnología humana capaz de detener lo que parece ser el sistema inmunológico del propio planeta, despertando para eliminarnos. El abismo no es solo un lugar físico, sino un espejo de nuestras peores pesadillas biológicas y tecnológicas. Desde el calamar de aleta grande con sus codos humanos, hasta el heraldo de la extinción que late en el punto Nemo, cada descubrimiento nos susurra una verdad incómoda. El ser humano no es el dueño de la Tierra, sino un inquilino ignorante en un edificio cuyos cimientos pertenecen a entidades antiguas, frías y calculadoras. Los nombres que les damos, las clasificaciones taxonómicas y los estudios científicos son solo intentos desesperados por poner orden a un caos que nos supera por completo. Lo que hemos explorado hoy en Registro de lo Prohibido es solo la punta del iceberg de una realidad que se está filtrando a través de las grietas de la censura oficial. Cada año, a medida que la tecnología nos permite bajar más profundo, encontramos menos vida familiar y más señales de que algo en las profundidades nos ha estado observando durante eones. Quizás la pregunta no es qué son estas criaturas, sino por qué están apareciendo ahora con tanta urgencia. ¿Es el cambio climático? ¿Es nuestra curiosidad intrusiva? ¿O es que el tiempo de nuestra especie en la superficie está llegando a su fin y los verdaderos dueños del mundo están reclamando su territorio? Te invitamos a que mires el mar con otros ojos la próxima vez que estés frente a él. Recuerda que bajo esa calma azul, hay bocas que emiten señales de auxilio, gusanos que devoran metal y titanes que hablan con las estrellas. Deja tu opinión en los comentarios.
¿Crees que estas criaturas son producto de la evolución natural o son experimentos que escaparon de nuestro control? ¿Qué crees que sucederá cuando el heraldo de la extinción termine de transmitir su mensaje? No olvides suscribirte a Registro de lo Prohibido y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestra próxima incursión en los archivos que el mundo prefiere olvidar. Porque hay verdades que es mejor no despertar, pero nosotros estamos aquí para registrarlas todas. Mantente alerta, porque la oscuridad siempre tiene hambre y el océano nunca olvida. Hasta la próxima, si es que el abismo te permite volver.